Buenos días. Hoy empezamos El hombre creador de imperfecciones, del domingo 5 de julio de 1970. Amados hermanos, en el nombre del amor universal, os hablo como parte integrante del universo que lo sois, porque de vuestra incumbencia son estas cosas, y no estáis sobre la tierra para hacer vuestra vida fuera de la realidad que al hombre espíritu le corresponde. Cristo, ya lo he dicho, amados hermanos, que no es ser humano, ni tiene forma semejante, y Él es tan solo la armonía, la sabiduría, la belleza, la perfección y la ciencia. Y estas cosas serán a vuestro alcance si seguís el sendero trazado por Jesús de Nazaret, el que os ha dado la iniciación para que, mediante la realización de sus postulados, el hombre carne se convierta en un iniciado de la suprema enseñanza. El hombre ignora por qué se ha separado de la ley armónica. Ignora por qué ha negado la sabiduría contenida en el Evangelio. Y sigue negando las raíces abstractas de los supremos postulados, porque quiere ajustar estas abstractas raíces a las concretas como ambiguas raíces materialistas, las que ciertamente le han dado al hombre la grandeza. Pero, ¿qué tipo de grandeza? He mostrado en pláticas anteriores la tendencia que ha traído el ser humano desde tiempo inmemorial, en que se dedicó a buscar la grandeza, la sabiduría y la ciencia. Y desde esas pretéritas edades, que no pueden ser concebidas por vosotros, el hombre buscó su propia grandeza y la creó. Creó su propia ciencia y la desarrolló. Y ésta pasó a formar parte de su vida, ocupando el plano primordial de su existencia. Y su sabiduría también pasó a ocupar el plano primordial de su vivir. Pero era sabiduría concreta, basada únicamente en las raíces de los conocimientos relativos, los que le han llevado desde la antigüedad a olvidarse que él, como ser humano, encontrará esa sabiduría cuando establezca su equilibrio absoluto con la esencia, que es parte del absoluto. Y cuando ese ser humano viva en la máxima identificación con la ley del universo, en donde se conmueven y vibran los millones de sistemas solares y toda la creación en sus diversas formas, desde la manifestación de esos gigantescos cuerpos celestes hasta el más mínimo principio de materia dispersa. Cuando el hombre comprenda que para penetrar a ese universo se hace necesario el equilibrio entre el hombre externo con el hombre interno, entonces comenzará a demostrar la sabiduría de su propio espíritu. Y si estas cosas no se han alcanzado a realizar, ¿creéis por ventura que en el siglo presente estéis en los umbrales de la grandeza? En verdad que no, porque si continuamos investigando en otras civilizaciones, ya os he dicho hasta dónde llegó la grandeza de la civilización lemuriana. ¿Y qué fue lo que estos escribieron? Refiriéndome a los que degeneraron su objetivo sobre la tierra. Estos escribieron su propio flagelo. Y cada civilización ha creado su propio flagelo porque no, porque no hay efecto sin causa.
ni causa sin efecto. Y cuanto el ser humano ha querido crear, olvidándose de que se encuentra en la tierra para manifestar la grandeza de su espíritu, todo cuanto ha querido hacer sí que lo ha logrado, porque el hombre es un pequeño creador. Pero esas creaciones tan solo están respondiendo a la causa que limita al ser humano, sea cual fuere su nivel intelectual. Amados hermanos, buscando la grandeza han venido los seres humanos en la tierra y solo han encontrado la destrucción de ellos mismos. No lo olvidéis, porque si volvemos la mirada hacia los atlantes, estos también crearon su propia grandeza, manifestaron su sabiduría y vivieron de acuerdo a su ciencia. Y sobre estos tres pilares descansó también la civilización lemuriana. Y sobre estos mismos descansó la civilización atlante, 10.000 años después del hundimiento de los lemures. Ubiquemos la civilización atlante 15.000 años antes de la era cristiana. Pero ¿hubo acaso ignorancia entre estos respecto a la ciencia en la que el hombre del siglo XX investiga? ¿Acaso desconocieron los adelantos del hombre actual? No, porque los atlantes lograron desarrollar un mayor campo de adelanto de lo que ahora conocéis vosotros, porque si hoy tenéis el uso de la energía eléctrica, aquellos también lo hicieron. Si hoy se ensaya con la fuerza nuclear y se emplea para fines bélicos, los atlantes también tuvieron el conocimiento sobre la potencia del elemento virgen. Los atlantes también construyeron gigantescos templos de carácter iniciático, los que se encontraban bajo la superficie de la tierra, mas no hubo en ellos misticismo ni esoterismo puro, porque solo eran templos exotéricos en donde rendían culto externo. Fomentaron el boato y el culto a la personalidad. Igualmente en esos templos se investigaba sobre la física y la química, siendo la rama de la alquimia la que mayores frutos les dio. Poseían también un concepto preclaro sobre la teoría de la relatividad, la que según el hombre del siglo XX ha sido descubierta por Albert Einstein. Mas esta teoría fue del dominio de los atlantes. Y vosotros creéis que este siglo es el de los grandes descubrimientos. Y decís, gracias a Newton se descubrió la ley de gravedad. Mas he dicho a vosotros que nada le ha tocado al hombre descubrir, porque nada está oculto, pero como es tanta la inconsciencia humana que a diario pasáis sobre las grandezas que os rodean y no las comprendéis. Y el día que despertáis y tenéis un destello de mayor comprendimiento, ese día decís, descubrí esto o aquello, mas nada permanece oculto a vuestros ojos, porque cuanto existe bajo la luz del sol es para uso del hombre. Y el hombre, siendo una molécula de materia ante el universo, tiene que observar las leyes que del universo proceden, porque éstas mismas gobiernan la materia, ya que en cuanto al espíritu que os da vida, este es parte del gran espíritu. Mas el hombre se ha olvidado de que es espíritu y prefiere ignorar esas leyes, pretendiendo regirse por su ley causal, al mismo tiempo que crea su propia órbita
para salirse por cuenta propia del cauce que la ley suprema le ha trazado. El libre albedrío ha llevado a los seres humanos a crear sus propios flagelos, conduciéndolos hacia la pendiente y haciéndoles creer que van en ascenso. Y en verdad que esto le ha obstruido la visión, negándole el derecho de tener una concepción clara para que acepte la ruina moral en que está cayendo, porque ese mismo libre albedrío os ha negado el derecho de que os deis cuenta del verdadero sitio en donde estáis, haciéndoos creer que estáis en ascenso y en la cima de las bellas realidades, las que solamente son alcanzadas por los que ajustan su voluntad humana a la voluntad suprema, máxima ley que gobierna en el universo. Y esto mismo sucedió a los atlantes, porque estos crearon su propia grandeza y se atraparon, tejieron sus propias redes y cayeron en ellas. Pero ellos lograron ver la realización del máximo sueño, anhelo del hombre actual, o sea, la industrialización sin carburantes y sin la energía eléctrica. Mas siendo este el sueño de la presente civilización, en verdad que no llegarán a realizarlo mientras existan tantos intereses de por medio. Y también porque estáis en la decadencia de esta edad, cuya duración ha sido de 10.000 años, y cuanto en ciencia fue a disposición vuestra, se ha corrompido ya. Ayer, 15.000 años antes de la era cristiana, los atlantes dominaron la industria sin carburantes, sin la energía eléctrica y sin la nuclear. ¿Y qué tipo de energía usaron? La energía electromagnética, que está en el medio, al alcance de los seres humanos. Y esta podréis utilizarla cuando el intelecto esté más lúcido y existan en vosotros menos taras ambiciosas. Entonces sí, un buen día, que no está muy lejano, alguien levantará su voz y dirá: Eureka, lo tengo, pero éste ya no se atreverá a decir: lo he descubierto, porque quien llegue a tener en sus manos la clave sobre cómo utilizar esas energías que proceden del campo magnético de los planetas, daránse cuenta del proceso tan sencillo, tan simplificado, que entonces aceptarán que salió sobrando que el hombre fuera a investigar en el espacio exterior para estudiar la condensación de la energía solar en el satélite lunar. Estas cosas ya fueron del dominio de civilizaciones más adelantadas que la actual, porque lemures y atlantes conocieron la clave para hacerlo. ¿Y qué beneficio alcanzaron? ¿En dónde está el legado que han dejado para esta humanidad? Sin embargo, cada civilización que se ha levantado han tenido la osada pretensión de creer que dejarán un legado para la posteridad. Amados hermanos, observad la realidad día tras día de todo cuanto palpáis, de lo que escucháis en el medio vuestro, como en lo que por medio de la prensa os llega. Analizad estas cosas y encontraréis la respuesta sobre la verdad de lo que os han legado las civilizaciones anteriores, porque mi voz no se levanta para hablaros sin razón o porque esté cayendo en el extremo, porque nunca se podrá caer en los extremos si tan solo se está hablando de crudas realidades. Ahí le vamos a dejar. Que tenga bonito día. Bye.